Ninjas de la vida, no debería estar grabando este episodio que nos va a traer tanto conocimiento a todos. Y no porque no quiera, porque me apasiona este tema, sino porque hace sol en Estonia, por fin, después de todo un maldito invierno sin sol. Hoy por fin no hay ninguna nube real, ninguna estela de avión, ningún chemtrail. El sol está perfecto, Yo estoy aquí dentro encerrado poniendo el conocimiento, la información dentro de vuestras gargantas como si fuera una mamá pájaro dando de comer a las crías. Pero da igual, porque tengo ganas de sacarme esto del pecho. Es otro de los tantos temas que me apasiona como buen multipotencial y ninjas de la vida. Llevo ahora unos pocos meses que he vuelto a retomar el hábito de memorizar, de retener información, aunque en este caso no es idioma, sino que son otras cosas que me apasionan y me interesan y que son todas las que hago en este podcast. Cuando preparo un guión o una escaleta para transmitir esa información, ahora estoy utilizando esa información para después retenerla y estudiarla. Y quiero hablar hoy de estos métodos. Y es que Ninja de la Vida no estaba tan emocionado de saber las teorías, la ciencia sobre retener información desde que me obsesioné por los idiomas hace ya cosa de unos 6 años, donde subí mi nivel de sueco, de ruso, de portugués a límites, yo diría que impresionantes o impresionantes al menos en relación con el tiempo que les dediqué. Fui muy eficiente. ¿Y cómo fue posible? Pues gracias a esta eficiencia precisamente de los métodos que usé, que hoy os voy a compartir. Y aunque el tiempo y la falta de práctica es verdad que me hayan oxidado el nivel de los idiomas, miraba series en sueco, leía todos los Harry Potter en sueco, me los leí, y hoy puedo decir que vuelvo a usar estos métodos, estas estrategias para retener la información, aplicándolo a otros temas que en la actualidad me importan mucho más. Actualmente estoy reteniendo información sobre nutrición, ciencia en general, psicología, la nueva niña de mis ojos, que es en el análisis técnico, ¿no? He vuelto a sacar información de podcasts, de libros y de vídeos para convertirlo, esa información, en algo que pueda recordar a largo plazo. Y sea lo que sea que tú también quieras aprender actualmente, hoy tocamos primero un poco de teoría sobre cómo retiene información el cerebro, pero sobre todo, y como nos gusta a los ninjas de la vida, veremos cómo ponerlo en práctica de forma fácil y rápida, realmente para ser pragmáticos. La teoría está muy bien para entender el contexto. Últimamente veía muchos comentarios de te enrollas demasiado. Yo digo, es que la gente no sabe que es un podcast. Era la receta esa de la pasta de dientes, ¿no? De cremor tártaro y aceite de coco. Solo di que es coco y aceite y cremor tártaro y ya está. Y digo, ya, pero si te explico el por qué utilizamos esto, ¿lo entiendes? Claro que no. La gente simplemente quiere vomitar y repetir. Por esto me encanta el contenido largo y prepararlo e investigarlo, porque necesitamos contexto al menos para entender. Y hoy va muy en relación con esto, retener la información de las cosas que leemos en nuestros libros, de los que escucháis en este podcast. Seguro podréis hacer algo con estos métodos de la información que os transmito, mirando las fuentes, confirmando que esto realmente es así, para después, si os interesa esta información, retenerlo a largo plazo. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con 1000 apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Aunque según la ciencia hay muchas cosas a tener en cuenta que nos hacen más propensos a retener la información, lo que hará más propenso a nuestro cerebro a recordar datos sí o sí es una sola cosa, una sola palabra, y es la importancia. ¿Y cómo determina el cerebro que un pedazo de información es importante o no para recordarlo a largo plazo? Pues con 3 elementos principales: el valor,
la relación y la repetición. Depende del grado que tengas de cada cosa, te hará menos falta cada una de las otras cosas, de los otros elementos. Me ha hecho gracia darme cuenta que todos estos tres elementos juntos es lo que hace que el storytelling, el hecho de contar historias, sea algo tan efectivo, tan épico, porque si en una historia hay mucho valor, hay mucha relación con algo y hay mucha repetición, porque las historias se van contando de generación en generación, dentro de la familia, etc., pues entonces hace que esas enseñanzas o la historia en sí se quede para el largo plazo sin ni siquiera tenerse que transmitir de forma escrita. Por ejemplo, uno de los ejemplos más vistos que sabemos es el Tao, ¿no? La filosofía Tao, que durante muchísimos años no se escribió y aún así sus enseñanzas fueron pasándose con un montón de historias, analogías, símiles, etc. Indagaba en el mundo de la storytelling en el episodio 353. Como criaturas sociales relacionándose, que nos relacionamos con desconocidos o con lo desconocido desde tiempos inmemorables y también con lo conocido, sabemos de buena pasta que las historias han sido la forma más efectiva de transmitir información o incluso valores de una persona o de la comunidad en sí. El hecho de transmitir a través de la historia estos valores de la comunidad y de la persona para que sea intrínseco después a la persona a la que se le está explicando la historia. Las historias sabemos que nos aportan estos tres elementos, nos aportan valor, tiene relación, ya sea con lo externo o con lo interno, ahora indagaremos en esto. Es decir, se utilizan muchas metáforas precisamente para hacerlo que haya más relación, poder relacionarlo externamente mucho más fácilmente y sobre todo hay mucha repetición. Y es un cóctel perfecto para ayudarnos a recordar lo que sea que nos transmiten estas historias. Pero los métodos que vamos a tratar no se enfocan en crear historias, sino que lo que comento para ilustrar el tema del storytelling es que cuáles serán los ingredientes que harán que una estrategia sea mejor precisamente si contiene estos elementos, el valor, la relación y la repetición, para que alguien pueda retener mejor la información. Empezando por el valor, que será lo que valoramos según el uso que le damos a nuestra vida. Por esto, como decía el Dr. Kang, quien quiera aprender sobre, física cuántica o física nuclear, lo que sea, lo tendrá difícil para retenerlo porque no tiene un valor directo, una implicación directa en nuestro día a día. En cambio, si la información que necesitarás retener podría significar, la diferencia entre tu vida o la muerte, ¿no? Lo recordarás al instante. Por ejemplo, en tiempos ancestrales el territorio del depredador, ¿no? O en tiempos actuales, el barrio lleno de drogadictos que te apuñalarán. Sabes desde día uno, cuando te lo dicen, oye, que si vas por ahí te apuñalan. Hostia, ¿cuál era el barrio que me dijeron? No. Lo sabrás sí o sí porque sabes que ahí te va la vida. Lógicamente, por ejemplo, aprender análisis técnico o idiomas no te salvará la vida, pero quizás emocionalmente tiene mucho peso, tiene tanto valor que es cuando te hace más propenso a recordar estas cosas. Lo mismo cuando seremos nosotros más propensos a recordarlo si la información, aparte de valor, pudiera tener relación, ya sea interna o externa. Es decir, que para hacernos nosotros más propensos a recordarla, necesitarás vincularla. Relación es esto, vincularla con algo de fuera o de dentro de la propia información y de ti. Por ejemplo, cuando estaba yo mismo aprendiendo finés, lo que usaba para aprender todas esas palabras raras eran palabras o composiciones de frases que ya sabía, lógicamente, en español. Escribía en una libreta frases como «que se me parta la barba». Una frase que dices, ¿qué quiere decir este tío? Que se me parta la barba, pero es que resulta barba, en finlandés, se llama parta. Entonces intentaba crear una frase que estuviera relacionada, que fuera graciosa, que fuera épica, para encontrar una relación a algo que para mí no tenía ningún tipo de relación. Esta relación externa, aunque de la misma temática, me ayudaba a que palabras raras que no tenían ningún tipo de contexto en mi cerebro, ningún tipo de sentido, porque si estás aprendiendo portugués, las palabras se parecen, es una relación interna, pero en este caso tenía que hacer una relación externa para que mi cerebro pudiera asociarlo. Pues empezaban a ser ya frases épicas que me ayudaban a recordarme de estas palabras. Por su lado, una relación interna sería que con el paso del tiempo podemos empezar a relacionar, ¿no?, esta nueva información con información anterior. Por ejemplo, no tiene sentido que puedas hacer cierta melodía con la guitarra o el piano sin antes no has aprendido los acordes iniciales, ¿no? Por esto podrás relacionar los acordes con la nueva melodía. Es decir, la nueva melodía se te hará más fácil de acordarte porque ya estudiaste los acordes individuales en el pasado. O no puedes aprender el pasado
de una palabra en francés sin antes no has estudiado el presente, lógicamente. Fijaros que cuando más valor aporte una información o cuanta más relación directa tenga contigo mismo, menos repeticiones tendremos que hacer. Es decir, cuanto más épica, por lo que hemos dicho, ¿no?, por la relación o por el valor, sea una información, un dato, menos repeticiones tendremos que hacer para acordarnos, para retener esa información a largo plazo. Cuanto más épico es una información o dato, es decir, más valor, más relación para nosotros a nivel personal, menos nos hace falta repetir. Por eso lo estoy repitiendo yo otra vez, porque no sé cuánto de épico es para ti este dato o cuánto valor tiene. Así que, bueno, me aseguro una segunda repetición y así te enteras, ¿vale? Es por esto que cuando la cagas hablando con un nativo y dices algo que le hace reírse de ti, por ejemplo, estoy pensando yo en el caso de los idiomas, intentas practicar el idioma que estés estudiando y se ríen de ti por algo que has pronunciado súper mal o por un significado que era tonto, en verdad querías decir una cosa y ha significado un insulto, ¿no? Entonces, si se ríen de ti, entonces te acuerdas de eso para siempre. Cuando la información que queremos retener mejor no es tan personal hacia nosotros, en cambio, lo único que nos quedará, como lo que decíamos de la física cuántica, ¿no?, que es mucho más difícil relacionarla en tu ámbito personal, entonces no nos quedará otra que repetir, repetir y repetir. Te lo repito, ¿vale? Bajar a la tierra porque no siempre podemos hacer cada jodido dato que queramos recordar lo más épico posible. No, hay que aceptar ya que en la sociedad moderna y para aprender en un contexto actual habrá un porcentaje de conocimiento que lo podemos hacer épico, pero inevitablemente otro tipo que tendremos que repetir sí o sí para acordarnos. Pero, tranquilos, niños de la vida, porque tanta repetición no te hará esclavo del aburrimiento, de repetir o de estar horas repitiendo como se hacía antaño, ¿no? Pues escribe, como has fallado esto en el dictado, 100 veces esta palabra cada vez. Esto repetición, repetición, repetición. Pero fijaros que, paradójicamente, al final pensabas en cosas que hacías el fin de semana mientras estabas escribiendo esa frase una y otra vez. No estoy hablando de este tipo de repetición, sino de la psicología de la repetición. Aquí vamos a la chicha de la cuestión ahora que tenemos contexto. Y es que hay métodos científicos para retener la información teniendo que repetir, sí, pero teniendo que repetir cada vez menos y menos. Lo que será un indicador de que estos datos se están poniendo ya en nuestra memoria a largo plazo, que al fin y al cabo es el objetivo de cualquier dato o información, de cualquier persona que quiera retener todo esto para largo plazo. Sabiendo que para retener tendremos que encontrar una estrategia de aprendizaje que el cerebro interprete como valioso, ¿qué relacionamos con algo y que repetimos encima? ¿Qué métodos podemos aplicar? El primer método para retener mejor la información es la que estoy usando ahora mismo, la que he usado yo durante años en mi propio blog, mi propio podcast, y es la técnica Feynman. Es una estrategia que se centra más en la parte de relación en vez de el valor o la repetición, se centra más en la parte de relación del cerebro para interpretar la información para aprender. El método lleva el nombre, no es que digan, vamos a ponerle Feynman, no. Es el nombre de Richard Feynman, que recibió el premio Nobel de Física, además de asistir en la creación de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Pero no terminó siendo conocido por los cientos de miles de personas que asistió a matar con este invento, sino por su habilidad de aprender las cosas. Él decía que él era un don nadie, que no era un genio, que lo único que hacía es tener un método, una manera de aprender para que cualquier persona de a pie pudiera aprender cosas a largo plazo. Él aseguraba que, como digo, para nada era brillante, sino que simplemente intentaba retener la información compleja de la forma más básica posible. ¿Qué significa esto? Pues este método, que de hecho rechaza cualquier memorización para enfocarse en la verdadera comprensión, para así retener lo que realmente se ha aprendido, y veremos que choca, porque el siguiente método sí que es de memorización con el siguiente, ¿no? Y es una comprensión que en teoría y según Feynman solo se obtiene mediante la selección, la escritura, la explicación, el refinamiento y también la investigación. Por esto os estoy enfocando poco a poco de por qué estoy haciendo esto ahora mismo, en este podcast, no solo en este episodio, sino en muchísimos más. La mayoría de todos mis podcasts estoy utilizando el método Feynman. Y digo en teoría que se utiliza una selección, una escritura, una explicación, un refinamiento, porque como veremos en el siguiente método que uso para retener información, es absolutamente lo contrario, que os estoy creando un poco de hype, aún no estoy diciendo exactamente qué es el método Feynman,
Pero es el siguiente método lo contrario a lo que describía Feynman, porque para mí varios métodos tienen distintas aplicaciones dependiendo de los datos que queremos aprender. ¿Es un dato que no tiene ningún contexto o es un dato que es una frase y necesito saberlo para hacer más dinero o lo que sea, ¿no? En el ámbito que realmente es entender un tema más que un concepto, está claro que la técnica Feynman es de las mejores y como en un momento os daréis cuenta, he estado haciendo en este podcast desde hace, pues ya os digo, cientos de episodios, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es elegir un concepto para aprender. Independientemente del tema que elijamos, tiene que ser algo que realmente, personalmente, emocionalmente queramos aprender. Entonces lo escribimos, lo esquematizamos en un papel en blanco. El segundo paso es enseñarlo. Aquí la palabra clave, enseñarlo. Y puedes enseñarlo a otra persona o a ti mismo, que es lo que hago yo preparando los episodios del podcast. Y después lo enseño a otra persona. O sea, yo lo enseño 2 veces. Me lo enseño a mí y grabo para mí, pensando en mí y pensando en vosotros. O sea, doblemente estoy intentando enseñar lo aprendido. Es decir, que en este segundo punto nos toca hacer de profesores. Aquí escribimos o recitamos todo lo que sabemos sobre este tema en voz alta, como si lo estuviéramos, ya os digo, haciendo para nosotros mismos. Y sé que para algunos no será fácil, por esto se recomendaría hacerlo para otra persona antes que para nosotros mismos. Si tenéis novia, familia, hijos, lo que sea, podéis recitar todos esos temas. ¿Quieres que te explique esto que acabo de aprender? Y esto se pondrá en la memoria en cuanto a relación. O sea, que lo pilláis, ¿no? Para que os pensáis que yo lo hago en la cámara, precisamente. Pongo el máximo de inversión, no de dinero, sino emocional, para que sí esa información la pueda retener pues, a largo plazo de una forma sin demasiado esfuerzo. Bueno, sí que hay un esfuerzo, dedico muchas horas a preparar cada episodio, pero al fin y al cabo es menos esfuerzo que intentar memorizar cada maldita cosa una y otra vez, ¿no? Pero yo os digo, esto se trata del concepto en general, como puede ser de estos episodios. Mientras de este episodio saque los métodos que os voy a transmitir y por qué funcionan, ya me habré dado por satisfecho, ¿no? El tercer punto es volver al material original si nos quedamos atascados, ya sea un libro, los apuntes de clase, un podcast, no importa. Simplemente tenemos que llenar los vacíos de esos conocimientos que se nos están escapando si hiciera falta, ¿no? Y el cuarto es simplificar las explicaciones y crear analogías. En este podcast he creado muchas, ya sabéis, muchas sobre mi ex, que es una ex del podcast que no existe, pero la gente dice, se nota que no has superado lo de tu ex. Digo, pero si es una ex hipotética, para hacerlo un poquito más épico para mí, para empezar para mí, más fácil de acordarnos, ¿no? Y he hecho un montón de analogías en este podcast, ¿no? Para mí es la mejor manera de simplificar notas y definiciones porque lo anclamos a un tema que parece obvio o gracioso. Las analogías hacen que el tema sea altamente intuitivo. Cuando explicaba, yo qué sé, el tema de la insulina y las células, ¿no? Que explicaba como si fuera Harry Potter y entraba en la cámara esa del banco de los gnomos esos, o cuando explicaba qué es Bitcoin y lo relacionaba con un kiwi, que ahora es la moneda oficial de la comunidad, de Sociedad Ninja. ¿Por qué os pensáis que hago tantas bromas malas, ¿no? O con mi ex en el podcast, o por qué se caló tanto esa analogía con el kiwi, o cuando hago analogías sobre las mitocondrias o los aminoácidos, lo que sea. En resumidas cuentas, el método Feynman es ser un profesor, o para los demás, o para ti mismo, porque enseñar es de las mejores maneras que tenemos de entender algo. Y una técnica para retener información, que de hecho hace justo lo contrario al método Feynman, es un método que es igual de efectivo, aunque se usa para algo distinto. Será mejor usar no cuando queramos aprender un concepto como tal o una definición, algo amplio, sino cuando necesitamos recordar datos, patrones, fechas. En definitiva, pedazos de información un poquito más específica, pero que igualmente no consideramos que es de total importancia. Y no es moco de pavo, es muy efectivo. Porque, por ejemplo, para petarlo en el análisis técnico o sobre las sinergias de la vitamina, por ejemplo, si hay muchísimo calcio, ¿qué depleta? Pues vacía las reservas de magnesio, ¿no? Hay como unas sinergias de nutrición que estoy estudiando utilizando este tema, que será mucho más efectivo así recordar que simplemente de hecho de aprender. No puedes explicártelo, sino que simplemente tienes que recordártelo y punto. Pues este método se trata de crear flashcards. Y voy a especificar, ahora os voy a decir cómo es el método así en general, pero más adelante me gustaría hacer un episodio exclusivamente específico de cómo creo mis flashcards. Que las flashcards son tarjetas de memoria
en las que es básicamente en la parte frontal tenemos una pregunta o un espacio en blanco y en la parte trasera tenemos la respuesta. Han sido seguramente la herramienta más efectiva que jamás he estado utilizando para aprender idiomas, pero también otros pedazos de información. Por ejemplo, recientemente he usado el software de creación de flashcards para memorizar conceptos y patrones, como digo, de análisis técnico de uno de los libros que estamos leyendo en términos de inversión, que está gustando un montón y que todos estamos aprendiendo mucho en el Club de Idiomas de Sociedad Ninja, o en las notas de episodio mismo. Si pulsáis en la descripción de la plataforma que estáis usando para escuchar este episodio, en las notas del episodio podréis ver varios vídeos de yo utilizando estas flashcards para aprender idiomas. Por ejemplo, hay un vídeo en el que digo ¿cuánto ruso puedo aprender en 100 días? Y veréis que por el tiempo dedicado realmente he aprendido un montón de ruso. Sí que he intentado serlo la forma más eficiente posible. Esto lo hice hace bastantes años, mucho antes de crear este podcast. Y fui muy eficiente. Por esto las tarjetas no las hago en cirílico, sino que mi objetivo era hablar. Así que lo escribía de la forma más intuitiva posible y entonces iba con sonidos y escritura así. Y ese vídeo la verdad es que estoy muy contento de cómo quedó hace a lo mejor 6 o 7 años atrás, ¿no? Y ojo, porque no todos los softwares donde creo estas tarjetas sirven para crear flashcards de una forma tan efectiva. El que yo utilizo se llama Anki, también os lo dejo en las notas del episodio, porque es de los pocos, no solo que simplemente no ha sucumbido al paso de los años a pesar de ser gratis, sino que además tiene un algoritmo hecho para potenciar la retención. ¿Qué tiene este algoritmo, Ninjas de la Vida, de especial que lo hace tan efectivo? Pues para sacar jugo a estas flashcards, las tarjetas de memoria, lo que hace el algoritmo de Anki es hackear la llamada curva del olvido de Ebbinghaus, una teoría que dicta el porcentaje de información retenida según va pasando el tiempo. Es decir, que si yo te digo este tipo de información que estás escuchando ahora, si te lo pregunto en 20 minutos según esta teoría, después de recibir estos datos, de decir, ¿qué es la teoría del olvido de Ebbinghaus? Ahora que estás escuchando, si te lo pregunto en 5 minutos lo sabrás, pero si te lo pregunto en 20, según las estadísticas, nuestro cerebro ya solo se acordará del 60% de media. Pero cuando han pasado 31 días y nadie te lo ha recordado, solo tenemos un 21% de posibilidades de básicamente mentalmente hayamos conservado esos datos. O sea, el quit de la cuestión, el kit de la cuestión Ninja de la Vida, el trabajo del algoritmo de estas aplicaciones se convierte en utilizar como herramienta para combatir esta curva del olvido la llamada repetición espaciada, en la que, pues, estratégicamente nos volverá a sacar una tarjeta, una flashcard, en un periodo de tiempo determinado por el algoritmo, que sería justo en el momento cuando íbamos a olvidar esa información. Por el hecho de que volvamos a repasar la información y volverlo a hacer en 20 minutos y volverlo a hacer en 4 días, en 6 días, en 20, lo que dicte el algoritmo, entonces iremos poniendo esa información a nuestra memoria a largo plazo en vez de dejar que se marchite, ¿no? Es verdad que es un poco tocada en narices el hecho de ir creando tarjetas de todo lo que queramos recordar a largo plazo, pero hay que entender que en el propio proceso de la creación también se aprende. De todas formas, sé de buena pasta que muchas personas no tienen tiempo ni la paciencia para hacer sus propias tarjetas. Por ejemplo, en el club de lectura de Sociedad Ninja estamos haciendo flashcards de Anki de cada libro que leemos en grupo para así asimilar los conceptos como si fuéramos una esponja y que las personas se lo puedan descargar. Yo voy haciendo las tarjetas, lo comparto con la comunidad, o si otra persona organiza ese libro en el club del libro, club de lectura, pues crea las tarjetas y después las comparte. Y si quieres ir aprendiendo con todos nosotros y dices, pues yo no quiero hacerme miembro de Sociedad Ninja, pero igualmente quieres establecer una rutina de memorización que no te tomará más de 10 o 20 minutos al día como máximo, entonces cuando estás ahí caminando, tomando el sol, que es lo que quiero hacer ahora cuando termine de grabar esto, o por la mañana, lo que sea, cuando te vaya mejor, cagando, como quieras, ¿cómo puedes hacer estas tarjetas? Bueno, lo explicaré más adelante para ser realmente lo más efectivos posibles, pero a lo mejor si no te quieres hacer miembro, pero te quieres ir descargando de forma recurrente con un solo pago, puedes descargarte las tarjetas que tienes en la tienda de Pau Ninja, las tarjetas de memorización. En las notas del episodio, o si buscas en tu buscador Pau Ninja tienda, por ahí te van a aparecer, o Pau Ninja tarjetas de memorización o algo así, pues tendrás una recopilación que además voy a ir subiendo de precio poco a poco, porque ahora, claro, aún están en pañales, pero iremos
incorporando todas estas tarjetas. Es decir, que si las compras ahora, el precio que pagues ahora no tendrás que pagar nada nunca más, aunque después las suba a 100 euros más porque hay millones de tarjetas para memorizar, tú ya lo habrás hecho. Ahí vamos recopilando absolutamente toda la información del blog, del podcast, pero también del conocimiento y sabiduría que sale de la propia comunidad. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer 1000 cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. En el fondo, para poder recordar una información tenemos que recuperarla activamente. Es lo que hace Anki en estas flashcards, lo que en inglés se llama Active Recall. Fijaros cómo con Anki, este software de tarjetas, estamos recuperando esta información cuando nos aparece la flashcard, por ejemplo. Y este Active Recall ha sido muy investigado con los estudios psicológicos, como el que se hizo, por ejemplo, con un grupo de estudiantes a los que se les pidió que simplemente se estiraran dentro de un escáner cerebral mientras estaban mirando vídeos de YouTube. No sé cómo de peligroso es esto, a lo mejor se les podía freír el cerebro mientras tenían el móvil ahí dentro y estaban con un escáner cerebral. Pero bueno, ahí está la investigación. Pues después de ver estos vídeos, a una parte del grupo, la mitad, se les pidió que relataran la escena en su mente, que intentaran recordarla durante 40 segundos, mientras que el otro grupo no se les dio tiempo y se les dijo que simplemente pasaran al siguiente vídeo. Los resultados vieron como los que pausaron un rato estas escenas para, durante 40 segundos, intentar recordarlas por ellos mismos, internamente y activamente. Los que habían visto este vídeo y pausaban 40 segunditos para acordarse con los ojos cerrados, podían recordar el doble de los detalles de los vídeos incluso 2 semanas más tarde. Fijaros cómo este método intenta sacar jugo de lo que hemos aprendido antes, de la relación y la repetición todo junto para retener esa información. Pero claro, ¿cómo hacemos este Active Recall para nosotros mismos? Pues en el fondo, cuando leemos o escuchamos, como por ejemplo en este episodio, una información que queremos retener, tenemos que darnos un espacio de tiempo para mirar en otra dirección, cerrar los ojos e intentar recordarlo activamente. O utilizar el método Feynman, ¿no? Intentar explicárselo a otro justo poco después de haberlo aprendido. Pero si quieres hacer un Active Recall, podrías utilizar Anki o podrías intentar decirlo en voz alta o escribirlo en una libreta para hacerlo lo más activo posible. La cuestión es intentar recordarlo activamente, y por esto creo que usar las flashcards para mí es una herramienta tan buena para retener cualquier tipo de información. Porque yo no voy a ir a salir a pasear y no voy a cerrar los ojos o intentar recordar lo que he aprendido hoy, sino que tener una aplicación en mi móvil que me diga, hoy, hostia, Pau, que tienes estas tarjetas para aprender hoy.
Entonces seré mucho más proactivo para intentar aprenderlas, ¿no? Porque ya incluye además Anki este Active Recall. Si no respondemos, pues no vemos la respuesta, simplemente. Y hablando de tarjetas y de métodos de estudio, hace falta mencionar al alemán Zettelkasten, que fue un señor que escribió 70 libros en pocas décadas y no sé cuántos artículos de investigación. Pues su método se basaba de escribir notas en pequeños trocitos de papel, como si fueran flashcards, ¿no? Pero flashcards físicas, con un sistema numerado. Y esto le permitía, pues, vincular las nuevas ideas, las nuevas tarjetas a las antiguas, mutuamente, ¿no? Y tenía un sistema como de vínculos según estos números. Y solo con esto, el bueno de Zettelkasten decía que sus libros se escribían solos. Bueno, claro, supongo que por el hecho de que cuando tienes 10.000 notas físicas, al final te es más fácil organizarlas en un propio libro que dejarlas con todo el espacio que esto te ocupará en casa, ¿no? Para libros es un método que podría tener sentido, pero si queremos subir el nivel y que estas notas nos sirvan para tener más conocimiento, tenemos que ir un paso más allá. Es el método Siriani. ¿Pensabais que iba a decir el método Zettelkasten? Pues no, esto era para introduciros el método Siriani, que creo que en realidad el método Siriani es un paso más allá que el método Zettelkasten, que se adapta más para recordar a largo plazo, más que para intentar escribir libros, ¿no? Se trata de hacer tarjetas de conocimiento, como si fueran flashcards, por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Físicas, tienen que ser físicas, que tienen que tener ciertos elementos. Tienen que tener un título de lo que queremos recordar, tienen que tener información, es decir, rellenar la mitad de la tarjeta con la información que quieres retener. Tienen que ser muy informal y lo más personal posible. Si suena como un artículo de Wikipedia o del diario de Lo País, lo que sea, pues dile adiós. No, tiene que ser una información redactada de forma personal, informal. Aparte de este título y esta información, también tiene que tener contexto. Tiene que haber una parte, un tercio al menos de la tarjeta, donde escribas tu conexión personal con la información. Y finalmente, no podemos emitir esto, tiene que tener un dibujo. En la última parte que te quepa en la carta, en la tarjeta, tenemos que dibujar algo relacionado con esta información o conexión, mucho más crucial de lo que pienses para retener información. Y sí, como digo, las tarjetas tienen que ser físicas precisamente por algo que comenté en el episodio 561 a fondo, por los mismos beneficios que tiene escribir a mano para al cerebro, para retener esa información, como se veía con multitud de estudios que os comentaba en ese episodio. Puedes, compararlo con escribir notas en el móvil, ¿no? Si quieres hacer esta comparación, escribes notas en el móvil, después lo comparas con las tarjetas físicas que tengan este título, la información en la conexión a nivel personal y el dibujo, y verás como no te acordarás ni la mitad de las notas del móvil y te acordarás muchísimo más, yo diría que casi el 100% de las tarjetas físicas que hagas. Las notas en el móvil, en el fondo, solo nos deberían servir para cuando no podemos aún crear la nota porque no estamos en casa en ese preciso momento y tenemos que acordarnos de volcarlo después en nuestra tarjeta Siriani. Lo habéis visto, ¿no? Esta técnica también se aprovecha la parte del valor y de la relación que hemos aprendido al principio, pero tampoco tiene mucho énfasis en la repetición. Mi favorito igualmente sigue siendo las flashcards de Anki, porque lo puede incluir todo dependiendo del tipo de dato y de información que quieras aprender. Pero ojo, porque no podemos terminar sin antes hacer hincapié en lo que podríamos tachar de básicos de memorización, de retención, de información para aprender, al fin y al cabo. Ya sabéis por dónde voy a ir, ¿no? Porque muchas personas saltarán a probar métodos y estrategias para retener mejor la información, pero ni siquiera considerarán que su falta de concentración y cansancio, como indagaba en el episodio 429, puede venir por la falta de los pilares de la salud. Es mucho más importante. Antes de cualquier método, lo que te voy a comentar ahora es de las primeras cosas que tienes que tener con el check hecho. Por ejemplo, si no duermes suficientes horas, significa que tu fase REM del sueño será insuficiente. Yo tengo al menos 2 horas de fase REM. Sufro un poquito más por el sueño profundo, pero tengo al menos 2 horas de fase REM cada día y aprendo, es que se nota muchísimo, ¿vale? Y como bien sabemos, es la fase del sueño, la fase REM, encargada de consolidar conocimientos. Si realmente vas en serio en retener información o simplemente en estar sano, duerme las horas que necesitas dormir como máxima prioridad antes de ni siquiera plantearte según qué método. O sea, lo que importa es la hora que vas a dormir, no la hora que te levantas, ¿de acuerdo? Más de lo mismo con los descansos que te tomes entre sesiones de aprendizaje y memorización. Hay que hacerlos sí o sí.
y tomárselos tan en serio como las propias sesiones de estudio. Algo con lo que se lleva experimentando ya de los 90, cuando el psicólogo George Elias Müller hizo que los participantes de un estudio aprendieran una lista de sílabas que, bueno, era una lista de sílabas que no tenían ningún puto sentido, eran sílabas random totalmente. Y una vez hecho, a la mitad de los participantes se les dio una nueva lista para memorizar, mientras que el otro grupo se le dio un descanso de 6 minutos antes de darles la nueva lista. Y ya os podéis imaginar por dónde van los tiros ahora que hablamos de descanso, ¿no? Cuando preguntaron por la lista a los dos grupos 1 hora y media más tarde, ¿sabéis qué vieron? Pues, bueno, lógico, diferencias muy, muy significativas en su nivel de memoria de esas listas en particular. Aquellos participantes que pudieron descansar entre las dos listas recordaron casi el 50% de ellas. Y al otro lado de la balanza, el segundo grupo que no descansó pudo recordar solo el 28%. Se han ido haciendo varios experimentos así con distintas franjas de tiempo que, bueno, simplemente ponen de manifiesto la importancia del descanso intermitente para el cerebro. Pero el básico de dormir y hacer pausas no es lo único. Sucede lo mismo con la comida. Para tener mejor memoria, lo de las zanahorias es una tontería, ¿vale? Lo que realmente necesitamos comer son montones de grasa, colesterol, omega 3 y las vitaminas más importantes que, sorpresa, no están en las plantas, son todas de fuentes animales, es decir, basando nuestra dieta en carne. Comer de la forma contraria, otra manera de decirlo es que podemos comer de la forma contraria a lo que es el veganismo, es otra manera de hacerlo, ¿vale? Es una receta perfecta para tener que buscar un tratamiento para la niebla mental. Es decir, si comes de forma vegana, esto indagaba a fondo en el episodio 399, tendrás que buscar tratamiento a la niebla mental. Será tu causa, al fin y al cabo. Así que mucho cuidado con esto. Con verduras y alimentos que no adoptamos hasta la invención de la agricultura, solo podemos esperar problemas de todo tipo, ¿vale? Ya sea vegetales, verduras, frutas incluso, sobre todo cereales, ¿vale? Problemas, empezando por la microbiota. Sabemos que las personas que tienen SIBO o cándida tienen problemas innumerables de memoria. Y como se sabe, afecta directamente con esto, con estudios que os dejo en las notas del episodio, de cómo afecta una mala microbiota en la memoria. Por esto lo llaman el segundo cerebro. Más de lo mismo, no comiendo suficientes alimentos animales, lo que significará que no hay suficiente creatina o carnitina. Micronutrientes que sabemos que no existen en las plantas y que su deficiencia se ha vinculado a problemas de memoria. Otra vez, también pongo los estudios, algunos al menos, estoy hablando a fondo en anterioridad en el podcast, en las notas del episodio. ¿Cuál es el otro básico de nuestros ancestros que también estamos obviando en un contexto moderno? Pues es el movimiento, ¿verdad? Se sabe que hacer ejercicio regularmente no solo nos mantiene buenorros, sino que nos ayuda a la cognición. No puedo ser el único que se siente como un maldito Platón de lo despierto que tengo la mente después de una sesión de entreno. Incluso se ha visto que hacer deporte nos potencia no solo el foco y la memoria, sino también la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas y también neuroplasticidad, la eficiencia de nuevos caminos neuronales. Así que ya sabéis, lo de los ancestros, joder, comer carne, descansar y movimiento para tener los básicos y después elegir el método que os vaya mejor a vosotros. Yo soy muy fan de Anki, de la creación de las flashcards. Me dieron unos resultados increíbles en los idiomas y ahora lo estoy incorporando por los nuevos conocimientos que me he dado cuenta que quiero consolidar a largo plazo, porque digo, coño, es que esto lo hablé en un podcast hace 300 episodios, me he olvidado ya de la mayoría. Señal que no era tan importante para mí, pues le tendré que meter caña con la repetición. Así que ya sabes, para los miembros de Sociedad.ninja tenéis ahí los decks, los mazos de Anki que nos vamos compartiendo. Si no quieres unirte, pero igualmente quieres dar apoyo y a la vez obtener estas tarjetas de forma actualizada, de forma recurrente, con todo lo que vamos rellenando, estas tarjetas las tienes en la tienda de Pau Ninja. Muchas gracias, oyente, los miembros también de Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast, por haber llegado hasta el final. Vamos a ir incrementando la velocidad, o más bien dicho, la profundidad, estas palabras mucho mejor, la profundidad sobre cómo aprender. Por eso voy a hacer un episodio de cómo crear flashcards o cómo utilizo Anki, que tampoco tiene gato encerrado, pero hay algunos puntos que son muy interesantes para potenciar el conocimiento. Y nos veremos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.